Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy uno y el que no veis es dos. Continuamos con la serie de las mejores muertes en Shingeki no Kyojin. Después de decir adiós a nuestro querido amigo Mike, los siguientes en la lista son sus subordinados: Nanaba, Gelgar, Henning y Line. Pero esto no será todo lo que veremos hoy, y es que en esta parte de la obra, Isayama nos reveló unos cuantos detalles muy importantes que en su día no supimos ver. Así que aprovecharemos la ocasión para analizarlos también. Como siempre, recordaros que podéis ver todos los vídeos de esta serie accediendo a la lista de reproducción que os aparece por arriba. Ya sabéis, no seáis tan malos como dos, e id a verlos cuanto antes. Vamos a empezar. Vale, antes de irnos con el grupo de Nanaba, es necesario hacer una parada en uno de los poblados situados al norte del territorio del Muro Rose. Y es que aquí pudimos ver una de las muertes más terribles de toda la obra. Por supuesto, me estoy refiriendo a la que atañe a la mamá de Kaya, que por si hay algún despistado, es la niña que Sasha salvó cuando iba de camino a su aldea. Creo que no hay suficientes palabras para describir semejante tortura. Tras aparecer los titanes, todos los habitantes del pueblo huyeron hacia el muro interior. Sin embargo, Kaya y su madre fueron dejadas atrás debido a que la pobre mujer apenas podía caminar correctamente. En situaciones tan desesperadas, son muy pocas las personas que arriesgarían su propia integridad para salvar a los demás. Y es así como tenemos este infierno. A la madre de Kaya se le juntaron muchas cosas. Ya no era solamente el hecho de no poder andar. Debido a su condición, tampoco podía hacer nada por salvar a su hija, la cual iba a ser devorada tan pronto como el titán terminase con ella. Aquella angustia se sumaba a un dolor indecible. La forma en la que murió Mike fue realmente horrible. Pero si lo pensamos, la agonía apenas duró unos instantes. En comparación, la lentitud a la que esta señora fue comida viva, yo diría que la convierte en la víctima más maltratada por los titanes que yo haya visto. Además, el titán que la atacó era un enano. No debía medir más de 3 metros, por lo que era imposible que se la pudiera comer más rápido. En serio, qué mala suerte, qué putada. Estar ahí medio inconsciente y totalmente impotente mientras un gigante se da un festín con tu cuerpo. Dios, menudo tormento. Y lo más triste de todo es que al final ni siquiera pudo ser salvada. Lo único que Sasha pudo hacer por ella fue tomar a su hija y correr muy lejos. La señora murió allí, desangrándose poco a poco. Espeluznante. Me da la sensación de que esta muerte no se recuerda mucho. Supongo que será porque la madre de Kaya no fue un personaje relevante para la trama en ningún sentido, pero estoy seguro de que si algún personaje principal hubiera muerto así, estaríamos hablando de una de las muertes más populares con diferencia. Es que es demasiado trágica y traumática. Es una barbaridad. Pero bueno, en fin, vámonos ya con los del escuadrón. Gracias a que Mike actuó como señuelo, los demás grupos consiguieron llegar hasta el Muro Rose sin toparse con la presencia de titanes. Esto, claro, si no tenemos en cuenta a la madre de Connie. Lo ocurrido en su poblado fue uno de esos misterios que tanto nos hicieron teorizar en el pasado. El hecho de que no hubiera ni rastro de los habitantes del lugar fue muy chocante para los del escuadrón. Lo más sencillo era asumir que los titanes habían acabado con todos ellos. Las casas en ruinas así parecían indicarlo, pero no habían restos de cadáveres ni tampoco marcas de huellas humanas en la tierra. Y aunque Line trata de consolar a Connie mintiendo sobre la más que segura huida de todos sus vecinos, Gelgar se da cuenta de que aquello era imposible al comprobar que todos los caballos se encontraban todavía amarrados en los establos. Las gentes del poblado no podrían haber huido a pie de los titanes. Fuera lo que había pasado allí, asumir que todos estaban muertos era la respuesta más probable. Por supuesto, Gelgar no logró entender del todo la situación, y pese a que sus deducciones fueron muy buenas teniendo en cuenta la información de la que disponían, nadie allí podría haber imaginado nunca que aquello era obra de Marley. Tras dejar el pueblo atrás, tanto los que fueron hacia el oeste como los que fueron hacia el sur se dedicaron a rodear la muralla en busca del agujero por el que supuestamente deberían de haber entrado los titanes. Aquí, todos los miembros del escuadrón vivieron una situación que parecía sacada de una película de terror. Avanzando en la oscuridad de la noche, no había forma de predecir un ataque, y aquello los obligaba a ir muy despacio, lo cual aumentaba la tensión y el miedo. Es entonces cuando ambos grupos se encuentran y, desconcertados por no haberse topado con la brecha, deciden tomarse un descanso en el interior del castillo de Utgard, un edificio abandonado y en ruinas que se hallaba prácticamente al lado del Muro Rose. El caso es que al instalarse se dan cuenta de que el sitio había sido ocupado recientemente al encontrar varias cajas llenas de suministros, por lo que dan por hecho que
el castillo habría estado siendo usado como base o refugio por algún grupo de bandidos. Pero de eso nada. Aquí vemos cómo Gelgar se topa con algún tipo de bebida alcohólica. Ya conocemos de sobra la gran afición a beber que tenían tanto los miembros de la policía militar como los del escuadrón. Siempre he pensado que Hajime Isayama debe ser un tipo que odia el alcohol. Si os fijáis, fue el consumo poco responsable del vino que contenía el fluido espinal de Zeke lo que causó la crisis de Paradis en la cuarta temporada. Es como si con ello el autor nos quisiera trasladar lo mala que es la adicción a beber. Aunque quizá no, claro, pero me da esa impresión. El tema es que si no hubiese sido por Line, Gelgar claramente se hubiera empinado toda la botella. Pero lo importante aquí es que Gelgar no fue capaz de leer lo que ponía en la etiqueta, lo cual nos lleva directamente a la escena en la que Ymir se encuentra escarbando en el interior de una de las cajas que había por allí. Aquí Reiner entra en la estancia y hay un diálogo entre ellos que no recordaba y que me ha hecho mucha gracia. Primero Ymir bromea, diciendo que no esperaba que Reiner fuera el tipo de persona que se metería en la habitación de una chica por la noche. Y justo después le dice que pensaba que él no estaba interesado en las mujeres, a lo que Reiner responde que él tampoco creía que a Ymir le interesaran los hombres. O sea que, básicamente, Ymir llama a Reiner gay y Reiner llama a Ymir lesbiana, pero todo de buen rollo. Es curioso, la verdad, pero bueno, vamos a lo que importa. En este punto ya todos sabemos lo que pasó aquí. Ymir encontró comida enlatada proveniente de Marley, y muy torpemente leyó en voz alta la etiqueta que revelaba su contenido sin pararse a pensar que esta había sido escrita con el alfabeto marleyano. Esto, lógicamente, arruinó su tapadera, permitiéndole a Reiner conocer su verdadera identidad. Y la verdad, de no haber sido interrumpidos, quién sabe cómo se hubiera zanjado el asunto. Ahora bien, la cosa está en que tras volver a ver la escena, me he dado cuenta de varias cosas que no vi la primera vez. Primero que nada, ¿por qué reacciona así Ymir? Está claro que como Reiner venía de Marley, Ymir había sido totalmente descubierta, pero ella no sabía que Reiner provenía de allí. Pensadlo, se pudo haber inventado cualquier cosa para salir de aquella situación, y sin embargo, no fue así. Viéndolo ahora, parece como si Ymir también se hubiera dado cuenta de quién era Reiner en realidad. ¿Pero cómo? Diréis. Pues quizá por culpa de la lata. Cuando Reiner toma la lata en su mano, este finge no poder leer lo que contiene, pero sí parece saber perfectamente lo que es una lata de conserva. Y aquí viene la pregunta. ¿Acaso Paradis tenía la tecnología necesaria como para almacenar comida en latas? Porque yo no recuerdo haber visto ninguna, ni siquiera durante los entrenamientos de los cadetes. Es un poco raro, ¿no? Y no es solo eso, es también el contenido de las mismas, pues lo que estas latas llevan dentro es pescado, concretamente arenque, una especie muy similar a la sardina, y Reiner no se muestra extrañado al oír esto. Al contrario, sabe perfectamente lo que es y le pregunta a Ymir si había más. Ahora, ¿sabéis en qué tipo de agua viven los arenques? Efectivamente, gente, en agua salada. El arenque proviene del mar, del océano. ¿Cómo diantres podía saber Reiner lo que era si en Paradis nadie había visto el mar? En este momento, la que metió la pata no fue solo Ymir. Aquí se descuidaron los dos, y es por ello que yo creo que Ymir también se dio cuenta de que Reiner era de Marley. Aparte, había indicios de que allí se habrían estado alojando otras personas recientemente. La verdad, me siento un poco tonto por no haberme dado cuenta de esto antes. Las pistas siempre estuvieron ahí. De todos modos, muchas veces las traducciones no son exactas, por lo que la traducción del arenque puede que no sea exactamente igual a la palabra japonesa que se usó en el manga original. Pero bueno, he estado investigando un poco y parece que sí es correcto, así que de momento yo lo doy por válido. En cuanto a la procedencia de las cajas, yo diría que está bastante claro que pertenecían a Zeke y a los demás soldados de Marley. Y es que, como dije antes, los supuestos bandidos que se habrían estado cobijando allí serían ellos. Pensadlo, no tendría sentido que todos aquellos suministros llevaran allí más de 100 años sin que nadie se hubiera percatado de su existencia antes. Por no hablar de la casualidad que supone que de repente Zeke apareciera en los alrededores. La razón era obvia. Zeke estaba volviendo al castillo para echarse una siesta cuando se encontró a los del escuadrón en su interior, de modo que ordenó a los titanes que acabaran con ellos, lo cual nos lleva por fin a la acción. Si me lo permitís, antes de seguir quisiera mencionar la apariencia de este titán de aquí. ¿No os parece que podría tratarse de una mujer embarazada? Por el tamaño de su barriga y el modo en el que se la abraza, me da esa impresión. Esto es lo de siempre. Antes de saber lo que eran realmente los titanes, no prestaba mucha atención a su fisionomía, pero ahora no puedo dejar de fijarme. Como sea, al caso. Tal y como ya vimos con Mickey y los soldados de Levi, de nuevo los del escuadrón volvían a pagar un alto precio por su desconocimiento. El hecho de haber tomado la decisión de alojarse en el castillo se debía en gran medida a que confiaban demasiado en lo que creían saber.
Y es que hasta el momento, los titanes puros siempre habían permanecido inactivos durante las horas de oscuridad, pero bajo el control de Zeke, este efecto podía anularse. Es así como el asedio da comienzo. Los titanes más grandes embestían contra la torre, mientras los pequeños trataban de colarse dentro rompiendo los portones. Los del escuadrón no podían escapar, y aunque lo intentaran, sin su equipo de maniobras, los cadetes no lograrían salir de allí con vida. Es por todo ello que los soldados se ven obligados a combatir. Al principio, todo parece ir bien. Gelgar y Nanaba cooperan, y mientras el primero distrae a un titán cortándole los dedos de una mano, la segunda lo acaba de un corte limpio. Además, en su caída, el titán aplasta a otros más pequeños, dejándolos fuera de combate, hecho que Line aprovecha para quitarse de en medio a otro más. Justo después de esto, veríamos a los cadetes intentar proteger el interior de la torre, con el famoso momento crítico en el que Reiner se encuentra bloqueando la entrada a un titán, al tiempo que recuerda el sacrificio de Galliard frente a una transformada Ymir. Cabe recordar que en aquellos momentos este flashback no resultaba lo suficientemente evidente como para concluir la verdadera identidad de los guerreros. Como siempre, Isayama jugando con nuestras mentes. ¡Qué tío! Lo que le sigue ahora son muchos detalles importantes respecto a las identidades de Reiner y Bertholdt, pero me temo que vamos a tener que dejarlos para los análisis individuales de los personajes. Así que volvamos ya con los que se encontraban luchando fuera. Estos se habían dedicado a arrasar con todos los titanes sin demasiados problemas. La existencia de la torre suponía una enorme ventaja estratégica, y a eso había que sumarle la habilidad de los del escuadrón de Mike. Todo estaba saliendo bien. O mejor dicho, todo hubiera salido bien si el maldito Zeke no hubiera empezado a lanzarles piedras. Y es que fue suficiente un solo impacto para cobrarse las vidas de Line y Henning, los cuales mueren en el acto. Y con esto todo cambia y la moral de Nanaba y Gelgar se hunde por los suelos. Con un grito desgarrador, Zeke atrae a un número masivo de titanes en dirección al castillo. Esta vez sí que era el fin. Así es como lo sentía Nanaba, la cual llega a pensar que los titanes estaban realmente organizados, y lo cierto es que no se equivocaba, aunque no pudiera saberlo a ciencia cierta. A medida que pasaba el tiempo, las reservas de gas y los recambios de cuchillas iban escaseando más y más. Los soldados habían dado la cara por los cadetes. Habían puesto su vida en juego con la esperanza de sobrevivir, pero ya era solo cuestión de pocos minutos que todos perdieran la vida. Durante su última conversación, Nanaba no advirtió a tiempo que su compañero se había golpeado fuertemente en la cabeza, y disculpándose por no tener fuerzas para seguir peleando, el aturdido Gelgar pierde el conocimiento y cae al vacío sin remedio. Cuando este es tomado por un titán, Nanaba emplea el poco gas que le quedaba en ir en su auxilio. Pero tras cortar una nuca más, sus últimas hojas se quiebran, y Nanaba queda a total merced de aquellos lunáticos y hambrientos seres. Por su parte, y gracias a Nanaba, Gelgar consigue caer dentro de la torre, atravesando el agujero hecho por el titán. Y aquí es, gente, donde se viene mi muerte favorita. Os pido perdón por ponerme contento con algo así, pero es que literal empecé esta serie de vídeos solo pensando en llegar hasta aquí, no es broma. Y la razón es que esta muerte es ya demasiado. Esto es parte de lo que os decía antes con lo de Isayama y su supuesta aversión al alcohol. El tipo castiga al pobre Gelgar hasta el extremo. Él solo quería un último trago. Un minúsculo desahogo tras haber dado la vida por sus compañeros. Se lo merecía. Pero ni eso. Aquí, Isayama demostró lo sádico y retorcido que podía llegar a ser cuando vemos que de la botella no salen nada más que un par de gotas que ni siquiera caen dentro del gaznate de Gelgar. Semejante crueldad. Era el colmo de la mala suerte. Gelgar literalmente había estado pensando en esa maldita botella todo el tiempo. Esta y no otra es la mayor desgracia de toda la serie, joder. Lo cierto es que esta muerte llega a ser incluso algo cómica, lo cual resulta muy perturbador dadas las circunstancias. Sin lugar a dudas, es un momento único e irrepetible. Ahora toca cambio radical, pues debemos hablar de un tema bastante turbio y comprometido. Veréis, en el manga, Nanaba es devorada junto a Gelgar, ocupando un solo panel y sin diálogos de por medio. Sin embargo, para el anime, esto fue corregido, supongo que por el propio Isayama, quien parece ser que quiso añadir unas frases finales para Nanaba. Y la verdad, no os voy a mentir, resultan muy chocantes. Por lo visto, esto causó cierta controversia porque, como ya sabéis, hay gente que disfruta malinterpretando y sacando las cosas de contexto. Lo que ocurrió es que a Nanaba se le agregó un pasado de abuso a manos de su padre. Y al encontrarse al borde de la muerte, el trauma emergió de repente y Nanaba relacionó aquella situación con las palizas y quién sabe si algo más
que su padre le propinaba día sí y día también, por lo que atraviesa un quiebre emocional que la lleva a tener una regresión de vuelta a aquellos momentos tan duros. Y es así como Nanaba es devorada mientras implora a su padre entre gritos que por favor no le hicieran más daño. Como digo, es una escena jodidamente difícil de ver. El por qué Isayama quiso agregar algo así escapa a mi conocimiento, pero supongo que tiene que ver con el hecho de que su muerte en el manga quedó algo vacía. Añadiendo esto, el personaje cobra algo más de valor al dejarnos saber más sobre su pasado y sobre sus traumas. ¿Qué queréis que os diga? En esta obra todo es una tragedia constante, así que un poco más de sal en la herida tampoco cambia nada. En fin, esto sería todo en cuanto a las muertes de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Muchas gracias como siempre y ¡chao!